Buenos días, que Dios les bendiga. Quería compartir un sueño que tuve hoy en la madrugada. ¿Puedo? Sí, hermanita, yo apagué mi micrófono para que se escuche. Ok. Estaba yo soñando de que fue en un ratito que me dormí, creo que después que oré, como que me quedé acostadito un rato y me dormí. Y estaba yo soñando que primero yo me toqué la cabeza, en medio de la coronilla de la cabeza, yo me toqué una bolita y yo arranqué esa bolita y era como uno de esos garrapatas o patacones que se le pegan a las vacas. Y entonces yo lo arranqué y vi de que eso estaba como chupando algo de la cabeza. Después de que yo arranqué eso y lo destruí, vi de yo que iba en un carro. Y en ese carro íbamos un montón de mujeres. Yo miraba muchas mujeres, pero yo no las conocía las mujeres. Cuando yo miraba que iba el carro, yo iba manejando el carro. Vi de que estábamos en una carretera, de que la calle se terminó y abajo era un abismo. Y dije yo, Señor, por favor endereza esta carretera para poder pasar. Y yo vi de cómo se iba poniendo la carretera bien, pero bien parejita para que el carro pasara. Cuando llegamos al lugar, vi de que al lado enfrente estaba un gran lago. Y empezaron a bajar las cosas de los carros. Yo miraba como maletas de ropa, hermana, y yo miraba colchones con cobertores azules, como los colores que usan los hombres. Yo miraba un montón de colchones y colchones, uno encima de otro, de colores azules. Y miraba aquellas maletas. Entonces vi de que estábamos ahí hablando, un montón de gente hablando con aquel montón de maletas. Vi de un montón de casas, como casas así como que todas esas cosas, cada cosa de esa iba a entrar a algún cuarto en el sueño. Entonces vi de que se paró una señora frente al lago con su hija y le dice la señora a la hija, mira, tu papá está allá, le dice, y ya viene, le dice, con el dinero que ganó. Hay que orar, le dice, para que ese dinero se le haga sal y no pueda tener ese dinero. Y yo vi de que la señora levantó las manos, vi de la señora que levantó las manos y levantó las manos hacia el lago y empezó a declarar maldiciones para aquel hombre. Entonces yo vi de que la hija de la señora en señas le miraba a Dios y se tocaba la boca, se tocaba como que callara a su mamá, que no le oyera lo que su mamá estaba declarando contra su papá. Y luego después vengo yo y como que sentí que alguien me dijo que le hablara y le digo yo, no debes de orar así. Y entonces no me contestó la señora, no me hizo caso. Entonces vengo yo y la hija se me acercó, la hija de la señora, y me dice, ¿qué fue? Ella no debe de orar así, le dije yo. Ella tiene que bendecir, le digo yo, tiene que declarar bendiciones, no maldiciones. Porque todas las bendiciones que ella declare, toditas van a venir a favor de ella. Y en eso me desperté, hermana. Amén. Hermana, su sueño es interesante. Usted soñó ropa, ¿verdad? Sí, ropa y colchones. Yo miraba pocos de ropa y colchones, hermano. Yo así miraba en el sueño, como pocos de ropa y colchones, pero lo más raro es que yo vi de esos colchones con los cobertores azules, como los colores que usan los hombres en sus colchones, colores de hombre, porque nosotros pues no usamos colores así tan oscuros, ¿verdad? Bueno, yo mire, pues, Señor bendito, su sueño, mire, pues, la ropa son nuestras actitudes. Los colchones, como usted dice, vio el color que usan los varones. Hermana, hay que pedirle al Espíritu Santo. Yo podría decirle lo que se me
lo que se me viene ahorita, ¿verdad? Pero no quiero, no quiero, tendría que pedirle usted confirmación al Señor y, ay Dios, para ver si es eso lo que, yo ahorita que usted hablaba decía, Señor, ayúdame para ver, ¿verdad?, qué es su sueño, pero tendría que pedirle mucha confirmación al Señor si es lo que en mi corazón ahorita, ¿verdad?, mi mente piensa. Y no sé si ahí está el pastor escuchándonos. Amén, hermanita. Pero diga lo que su mente piensa, hermanita. De una vez. Gracias, porque así usted me ayuda ahí. Si estoy equivocada, pues soy humana, ¿verdad? Amén, hermanita. Y así voy a aprender, hermano. Bueno, fíjese que aquí ella soñó ropa, son las actitudes, ¿verdad? Los colchones son a estos varones, son los esposos, ¿verdad? Son los varones, porque ella soñó varios, ¿verdad? Varios, y ella soñó ese camino, ¿verdad? Ese como abismo. Y cuando usted empezó a orar, empezó a como que a ponerse, ¿verdad?, para que se pasara sin ningún problema. Cuando usted mira a esta mujer con la niña, venía a mi mente, ¿verdad?, que hay que pedirle a Dios, porque lo que está obstaculizando el regreso de los varones, porque usted vio casas, ¿verdad? Esos son hogares. Bueno, es lo que a mí se me viene, ¿verdad? Que en nuestras familias, así como usted, ¿verdad? Y eso es para todas, que en nuestras familias se han levantado mujeres maldiciendo a los varones. Es que hay que pedir, y también nosotros, ¿verdad? Así como usted lo compartió, ya es parte también, ¿verdad? De que nosotros lo escuchamos, que tal vez en un momento hemos hecho oraciones deseando el mal, ¿verdad?, para ellos. Entonces, ahí sí que, ay, pastor, usted me ayudará ahí o aclarará mejor, porque usted es experto en los sueños, pastor. No, hermanita, no soy experto en los sueños, pero el Señor, por su misericordia, pues me ha permitido, ¿verdad?, la interpretación de algunos sueños que las hijas del Señor me hacen llegar. Sí, en primer lugar, hermanita Yamilet, usted, hermanita, ¿me escuchan? Amén. Okay. Sí. Amén, mi hermana. Usted soñó que había una garrapata en lo profundo de su cabeza, ¿cierto? Sí, en el mero aquí, como en la mollera, en medio de la cabeza. Ok. Esta garrapata, ¿qué pasó con la garrapata, hermanita? Yo me la saqué y la maté. Ok. Bueno, empecemos por ahí. Entonces, es ataques demoníacos, satánicos, del mundo de la oscuridad que afectan el pensamiento. Lo bueno fue que usted se la sacó y la mató. Por eso en mis oraciones ustedes se dan cuenta que yo oro mucho por la actividad mental. Las cogniciones, ¿qué son las cogniciones, mis hermanas? Ahí estamos hablando de la atención. Cuando usted, ¿a qué atiende usted? Si su foco de atención está solo en el esposo, ahí estamos mal. Si su foco de atención está en las modas y en las telenovelas, estamos mal. Si su foco de atención cuando usted está orando está puesto en lo que va a ir a hacer usted después de la oración, que tengo que preparar el desayuno, o que tengo que ir al banco, o que tengo que ir y si solamente ahí está el foco de atención, estamos mal. Si en lugar de ver el rostro del Señor cuando usted está orando y está en la intercesión y en la adoración, en lugar de ver el rostro del Señor, está viendo el rostro de su esposo, estamos re mal, porque el foco de atención está ahí adulterado, ¿no? Eso forma parte de la actividad mental, la atención, la memoria. ¿Qué llega a su mente cuando usted está en oración? ¿Qué recuerdos? Eso es lo que usted permite, porque usted lo permite y se deja llevar por esos pensamientos
Por ejemplo, cuando está orando o cuando no está orando. ¿Qué pasa cuando usted está pensando en lo bien que su esposo se portó, en los regalitos que le dio? Ay, si me recuerdo en nuestro aniversario del año pasado que fuimos a la playa, que fuimos a un bosque, a un picnic. Todo eso, usted está como Lázaro, que tiene llagas y permite que los perros le laman las llagas, ¿no? En lugar de que se busque la sanidad, permitimos que los perros nos laman las llagas. Y cuando nosotros estamos permitiendo que esos recuerdos estén ahí, entonces estamos permitiendo que los perros que representan demonios, porque dice que los perros no entrarán allá arriba, así dice la palabra, los perros estarán afuera. Los perros representan demonios. Y no estoy diciendo que sea mal que usted tenga un perrito, pero sí estoy diciendo que los perros representan demonios. No que tengan demonios. Claro que por supuesto que pueden haber perros con demonios. De hecho, hermana Ethel, que se encuentra acá, en el día de la administración del ayuno con aceite, ella empezó ya con el tema del agua y su perrito empezó a vomitar, imagínense. Pero no estoy hablando de eso en ese sentido. El punto acá es que la garrapata representa la actividad demoníaca en la parte del pensamiento. Si usted no se quita esa garrapata y no le entrega al Señor eso y no le pide al Señor que usted pueda identificar, número uno, los pensamientos que le están generando dolor y malestar y descompensación. Número dos, si usted no los detiene, usted los tiene que detener en el nombre del Señor Jesucristo. Número tres, usted se los tiene que llevar cautivos, así, llevarlos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo. Y número cuatro, usted tiene que distraer la mente, como lo que yo dije en la administración, en la oración, como aquel padre que ve a su hijo llegar llorando, a su pequeño, lo carga en brazos, lo empieza a consolar, le dice ya todo va a pasar, ya tranquilo, ya pasó, ya ese perrito no te hizo daño. Mira para allá, mira aquel nene que va en la bicicleta. Ahí el padre utiliza el distractor. El Señor también los utiliza y usted tiene que aprender a utilizar el distractor. Dos cosas, doble D, triple D, Dios, número uno. Número dos, detención del pensamiento. Y número tres, distractor del pensamiento. Ok, luego de eso pasamos al tema del carro. El carro representa la plataforma del MIT, hermana Yamilet. El carro representa la plataforma que el Señor nos permite utilizar a diario. ¿Por qué el carro? Porque el carro representa un vehículo. Me explico, es un transporte, es un medio. ¿Y cuál es el medio que el Señor nos ha dado acá? La plataforma del MIT. Ok, ahí van las hermanas. Ahí va usted. ¿Usted va conduciendo, hermana, o no? En el sueño sí, yo iba conduciendo. Sí, por supuesto, en el sueño, hermanita. En el sueño usted va conduciendo. Bueno, este conducir del vehículo es cuando usted, el Señor le da el privilegio de activar su micrófono y usted ora. Porque usted lleva la conducción. El timón representa la conducción, hermana. La plataforma del MIT representa al vehículo. O el vehículo representa la plataforma del MIT. Del Google Meet. El que usted vaya conduciendo es cuando usted tiene en ese momento la dirección de la oración, en ese momento. ¿Ok? Después usted ve como algo negativo a lo largo del camino, como abismos, algo así. Sí, como un abismo que nos íbamos a ir al hoyo, pero empecé a orar y la calle se puso bien, se puso plana para poder pasar. Amén. Ok, estos abismos representan los temores. Los temores. Porque, ¿qué siente una persona cuando ve un abismo? ¿Alegría? ¿Gozo? ¿O siente miedo? Miedo. Eso representa la turbación, lo que acabamos de pedir en oración, que le decíamos al Señor que nos ayude a que nuestro corazón no se turbe y tenga miedo. Entonces, el abismo ahí representa la turbación de corazón y el miedo o la turbación de espíritu. Porque si usted anida miedos, mi hermana, ¿qué va a pasar ahí?
Esos miedos se pueden materializar y ese abismo, en serio, puede hacerse real en su vida. Y estoy hablando no solo por la hermana Yamilet, porque en algún momento ella también ha experimentado esos miedos. Estoy hablando a todos. Si tenemos miedo de que algo malo va a pasar, pasará. Como Job, que decía, lo que tanto temía, eso va a pasar. Y llegó el abismo, llegó el desierto. Llegaron las aguas profundas como Jonás. Pero lo importante fue que se aplanó. ¿Usted oró para que eso se aplanara, hermana Yamilet? Sí, yo oré y dije, Señor, por favor, endereza este camino que lo vamos a ir. Y entonces vi cómo se iba poniendo las capas de tierra, la miraba que se iba enderezando el camino. Ok, eso es producto de la oración. Entonces, cuando hayan temores, turbación, ¿qué tiene que hacer usted, mi hermana? Orar o pedir oración, porque también es válido que pidamos oración, somos seres humanos y hasta el apóstol Pablo pedía oración. Ok, y luego después cambia todo eso por un lago, ¿es cierto? Un lugar de paz, un lugar hermoso, ya la situación cambió como producto de la oración. Ok, luego usted mira ahí maletas de ropa. Sí, okay. Maletas de ropa y colchones apilados. Ok, empecemos con las maletas de ropa. Como decía hermana Johanna, las actitudes, dijo hermana Johanna. Sí, pastor. Amén, ok. Amén. Ahí entran las actitudes, ahí entran, ahí entra lo que la gente ve en usted. Y esto tiene que ver con actitudes, por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que mira la gente cuando la mira a usted? Pues a usted va a ver la ropa, ¿no? Claro que le mira el rostro, por supuesto, desde luego, pero también mira la ropa. ¿Y la ropa qué representa? Que la ropa cubre la desnudez. Una persona sin ropa, estamos hablando de vergüenza. Entonces ahí en esas maletas van los ropajes para cubrir la vergüenza. Esa vergüenza que usted ha experimentado, que no solamente hablamos de actitudes, sino que vamos un poco más allá, ¿qué función tiene la ropa? Cubre nuestra desnudez. Y la desnudez significa vergüenza, es sinónimo de vergüenza. Una persona va por la calle y una mujer y se le queda la falda trabada por, qué sé yo, en algo y se le rompe la falda o algo, ¿qué va a experimentar? Vergüenza, ¿no? Cualquiera experimenta vergüenza. No tener ropa significa tener vergüenza. Entonces, eso que se ve en las maletas, todo el sueño es representativo, mis hermanas. Eso que se ve en las maletas representa lo que le cubre a usted de la vergüenza, las vergüenzas que usted ha experimentado porque la ha dejado el esposo, porque mira, digamos en el caso de aquellas hermanitas, o una hermanita que me dice es que esa mujer pasa y se ríe de mí, se burla de mí y yo me siento mal, pastor. Ok, ahí estamos hablando de vergüenza. Todo es positivo, todo es positivo. El Señor está dando los ropajes para cubrir nuestra vergüenza y que ya no seamos el objeto de la burla de nuestros enemigos. Los colchones de cobertor azul representan dos cosas. Número uno, el cielo. Cuando usted mira para arriba, ¿de qué color lo mira? Si no hay nubes, azul. Y número dos, el color masculino, ¿no? Porque el azul se relaciona con el género masculino. ¿Qué significa esto, mis hermanas? Que va a haber un remanso de paz. Porque el colchón, ¿para qué sirve? Para descansar. ¿Sí o no? Si usted está cansado, se tira sobre un colchón. Para dormir, usted busca un colchón. Entonces, esto representa el descanso. El descanso que se va a tener, que viene del Señor, porque primeramente viene del Señor, porque dije primero que representa el cielo. Y número dos, que está vinculado el tema del esposo aquí. O sea que el Señor va a dar descanso y reposo cuando el Señor le devuelva a su esposo. Y usted va a ver cómo. Yo sé que usted tiene reposo y tiene paz, porque tenemos que tener paz en medio de la adversidad. No teniéndolo, no necesitamos al cónyuge para tener paz, no.
Pero el colchón de alguna manera representa ese descanso que usted va a tener, porque usted ya no va a estar, Señor, por favor, tráelo, Señor, mira a esa mujer extraña, porque ya sus oraciones van a ser diferentes, ya van a ser otras, y entonces este colchón representa el descanso. Luego, también en las casas, y se platicaban entre hermanas, así es, hermana Yamilet. Sí, las casas estaban los colchones estaban enfrente y las casas estaban así atrás de los colchones. Yo miraba el montón de casas. Ok, pero además de ver las casas, ¿qué había dentro de las casas? Dígame. No entramos porque decían, tienen que ir cada colchón y cada maleta tiene que ir en una de esas casas, pero no entramos, no logré ver adentro nada. Ok. Las casas representan el hogar. Las casas representan el hogar. Entonces, pero los colchones y la ropa van a entrar al hogar. ¿Qué significa? Lo que ya dije. Se cubre la vergüenza, el descanso y el reposo que va a entrar en su casa. Y créalo, mi hermana, por favor. Pero se platicaban entre las hermanas, había comunicación entre ustedes. Sí, pero no entendía, yo no entendía. La única que me acuerdo que en el sueño que me acerqué fue a la mujer que estaba orando y maldiciendo a su esposo con su hija, tenía una hija. Ok, bueno, vamos antes de pasar a ese punto. Usted no entendía, pero había comunicación entre ustedes. Así es, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Esto representa la koinonía. ¿Qué es la koinonía? El hecho de que socialicemos. Y muchas veces usted no ha entendido algunas situaciones que se dan cuando usted está en un grupo de personas y particularmente aquí en el MIT. Porque hay algunas situaciones que usted no ha llegado a entender, mi hermana. ¿Amén? Amén. Ok. Luego, pasemos al otro parte del sueño, ¿no? Si se dan cuenta, todo es muy representativo. La señora que usted mira frente al lago, que está haciendo oraciones para que lo que el esposo gane se le haga sal, son aquellas hermanitas. Ella representa a aquellas hermanitas que están orando desde el odio. Desde el odio. Si la oración es para que el Señor lleve al esposo al desierto, para que el esposo pueda en el desierto escuchar al Señor, y porque dice la palabra, allí te hablaré a mi corazón, excelente, gloria al Señor. Pero si solo es porque usted está muy resentida con él y desea que le vaya mal por el hecho mismo de que le vaya mal, y sea una especie como de venganza, que lo que yo estoy sintiendo, Señor, Él también lo sienta, y que agua y sal se le haga lo que gana. Y no solamente estamos hablando de dinero, aquí solo está representando un solo aspecto, una sola fase de lo que un hombre puede lograr en la vida, o logra en su día a día, ¿no? El dinero, pero ahí representa muchas cosas. Entonces, que se enferme, que lo despidan del trabajo, que tenga un accidente. O sea, muchas hermanitas, no todas, pero no faltan más de algunas hermanitas que oran desde el odio. No han sanado el corazón y es importante sanarlo. Y si bien es cierto, hay que pedir para que sean llevados al desierto, es con un propósito. Para que el Señor les hable el corazón, para que ellos entiendan y se vuelvan a Él, principalmente a Él, al Señor, y por supuesto, para que vuelvan a casa. La niña estaba siendo afectada y perturbada por las actitudes de la madre, por las oraciones de la madre. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay muchos hijos e hijas que en lugar de estar siendo bendecidos y bendecidas, están siendo afectados para mal. Están siendo afectados en el pensamiento y en las emociones, a tal punto que la niña se acerca a mi hermana Yamilet. Así es, mi hermana Yamilet, se acercó a usted, ¿verdad, la niña?
Sí, la niña se acercó a mí porque yo quise hablar con la mamá y no me hizo caso. Entonces la niña se acercó y me preguntó, ¿qué quieres decir? Y entonces yo le digo, ella no tiene que orar así, ella tiene que bendecir, ella tiene que orar mejor para que todas esas cosas buenas vengan a ella. Amén. 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 Ahí va concluyendo el sueño, ¿no? Sí, ahí terminé, ahí desperté. Ok. Entonces, el mensaje final del sueño, mis hermanas, es que tenemos que tener cuidado, no solamente con las oraciones, porque ahí ella estaba orando, ¿verdad? Pero estaba orando mal y pidiendo mal. Número 1. Número 2, las actitudes que muchas veces las madres toman contra las hijas y los hijos. Porque no me dejarán mentir ustedes, mis hermanas, que hay casos en los que la frustración que siente la hermanita, la esposa, ante la imposibilidad del retorno de su esposo, ante el desprecio de su esposo, ante las burlas de la gente que quizás se burlen por la situación que está pasando, porque sí se burlan. Una hermanita me dijo el otro día que pasó un hombre en bicicleta, le dijo, y fulano, preguntando por el esposo, y ella toda mal, ¿verdad? Toda sin saber qué le iba a decir él. No sé, por ahí anda. Algo así le contestó. Ajaja, se rió él. Ese anda con la otra, dijo. Y creo que hasta le mencionó el nombre. O sea, los espíritus burlones no faltan. Entonces, ¿qué pasa con esas emociones? Que las hermanas no las saben canalizar en los momentos con Dios o no piden ayuda para poder sacarlas. ¿Qué pasa? Que las sacan con la persona menos indicada. Sacan esas emociones con las personas menos indicadas, que son sus hijos. ¿Qué es la frustración? ¿Qué es la frustración? Cuando usted quiere hacer algo y no lo logra. Cuando usted pide algo y no lo recibe. Cuando usted anhela algo y no lo tiene. Por ejemplo, lo del esposo. Usted anhela que regrese y no regresa. Usted lo llama y no le contesta. Ahí empieza a surgir algo que se llama frustración. Entonces, hay personas con baja tolerancia a la frustración. Es decir, no logran manejar de manera adecuada esta frustración, ese sentirse mal. No saben qué hacer con eso y entonces explotan en ira, atacan a los hijos. No faltará más de alguna que le pueda decir a su hija, por tu culpa tu papá se fue, ¿por qué hiciste eso? Ya viste, y ahora te estás portando mal conmigo, no me haces caso, por eso es que tu papá se fue, por eso es que tu papá no viene. No saben el daño terrible y las heridas en el alma que le están provocando a este niño o a esta niña. Porque los niños normalmente cuando ven que sus padres se separan o se divorcian, ellos suelen echarse la culpa a ellos. Ellos mismos se sienten culpables. Ellos piensan que porque se portaron mal, que porque no hicieron caso, que porque no hicieron bien la tarea, que porque perdieron el grado, que porque lo que sea, que porque rompieron un juguete y papá se enojó. Ellos rápido relacionan eso con la partida de papá. Y si para variar, si encima de todo eso, lo que ya los niños están pensando, creyendo y sintiendo, viene la mamá y le dice, por tu culpa tu papá se fue, por tu culpa es que no viene tu papá, ya ves, porque a mí tampoco me haces caso. O sea, qué mala forma de tratar a un niño, tratar a un hijo. Hay dolor en los hijos y en las hijas por estas oraciones, actitudes y comportamientos de las mamás. Amén, hermana Yamilet, no sé si le respondí su inquietud. Amén, sí, porque cuando la mamá empezó a orar, la niña primero se tapó los oídos. Yo miraba que la muchachita se tapó los oídos, luego no hablaba. La mamá le decía que orara como ella y ella nomás miraba al cielo y hablaba como con letras en las manos. Como diciendo, yo entendí como que le decía al Señor, no escuches a mi mamá, no escuches a mi mamá. Y se me tapaba la boca, le ponía la mano así como hablan los sordos mudos. Así miraba yo en el sueño que la niña oraba. Amén, 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 amén. Pero todo lo que le dije, eso representa a mi hermanita. Amén. Gracias, pastor, muchas gracias por haberme. Interpretación se llama eso, hermanita. Está bien. Amén, hermanita Yamilet. De nada, mi hermanita, para servirle. Y todo esto que hemos hablado, mis hermanas, que sea, como dicen acá en Guatemala, pan para nuestro matate.
y tomemos una lección de todo esto. Yo creo que esto logra, sí, espero en Dios que haya grabado la interpretación del sueño y lo voy a subir al YouTube para que quienes quieran volverlo a escuchar, lo escuchen, mis hermanas. Adelante, mis hermanitas, que el Señor le bendiga, mi hermanita Johanna, que el Señor le bendiga. Y gracias por todo, por las oraciones. Ya hermano Juan Eric ya no está en el grupo. Siempre les encargo sus oraciones por él, por favor, mis hermanitas. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Gusto de saludarles. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gloria a Dios, hermana Yamilet, por ese sueño, ¿verdad? Porque ese sueño vino a confirmar lo que días atrás. Yo creo que aquí hay varias de las que estuvieron presentes cuando yo les dije que tratemos, ¿verdad?, de no involucrar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque también ellos son afectados, también ellos han sido abandonados, también ellos se sienten solos. Y nosotros como mamás a veces los bombardeamos o nos escuchan orando así y a ellos no les parece, ¿verdad? Porque un niño es una esponjita. Un niño también piensa en su niñez, ¿verdad? Piensa, como yo les decía, yo me recuerdo cuando era pequeña, ¿verdad? De algunas cosas. Entonces hay mamás, aquí podemos ver, ¿verdad? Que hay mamás que tal vez oran así, con ese resentimiento, con ese odio, ¿verdad? Como cuando uno está molesto por la situación. Pero los hijos nos escuchan, como yo les conté cuando mi hijo me dijo que entonces en qué Dios creía yo, porque le estaba dando un mal testimonio, porque creía en un Dios que hacía todo imposible, ¿verdad? Cuando él me dijo eso ya hace un tiempo. Entonces uno piensa que los hijos, por ser chiquitos, no se dan cuenta. Entonces por eso la importancia que yo les decía, hermanas, no solo oremos por el esposo, sino por los hijos, ¿verdad? Porque ellos también escuchan. Y pues gracias a Dios, hermana Yamilet, que el Señor confirma, ¿verdad?, esto por medio de su sueño. Y qué bueno que usted lo compartió, ¿verdad? Porque dentro del sueño estamos nosotras. ¿Sí, pastor? Gracias, hermanita. Amén a lo que está diciendo. Y usted decía algo, los hijos piensan, ¿verdad? Pero no solamente piensan, mis hermanas, los hijos creen. Las creencias se alimentan de pensamientos. Número 3, los hijos sienten, porque ya esto ya se va al plano de las emociones y la pasan mal, y muy mal. Número 4, los hijos actúan. Porque por eso es que muchos hijos en la escuela van a reflejar lo que están viviendo en casa y le pegan a otros niños. Porque eso que ellos están experimentando no saben cómo sacarlo. Y hay rabia, ira. Y entonces la tienen que sacar de alguna manera. Y por eso es que muchos se convierten en los niños que hacen bullying en la escuela. Y van a pegar y le pegan a otros niños. Lo que andan de manera inconsciente, viendo la oportunidad para golpear, para atacar y para sacar esa rabia que ya se está elaborando, está creciendo y ya no la pueden contener, entonces la tienen que sacar. Entonces los hijos piensan, creen, sienten, actúan. Y número 5, esas actuaciones se convierten ya en un patrón de vida. Por eso es que hay muchos niños con algo que se le llama trastorno de la conducta. Por eso es que hay muchos niños con algo que se le llama trastorno negativista desafiante. ¿Cuál es el trastorno negativista desafiante? Aquellos niños que la mamá le dice, recoge eso, no quiero. Te estoy diciendo que levantes eso del suelo y dejas de tirar eso, sí, pero no quiero. Ve y no va. No vayas y va. O sea, todo es una conducta de rebeldía. Y no solo con la mamá, con los maestros también. Con cualquier figura de autoridad. Luego está el trastorno de la conducta. Allá ya empeora el asunto. Ya son aquellos niños que golpean a otros, le roban la refacción a sus compañeritos en la escuela, agarran los cuadernos de su compañerito y por el simple hecho de hacer daño se los tiran, se los rompen,
o los van a tirar al inodoro de la escuela. Ahí ya hay un problema todavía más serio. Ven un animalito, van a jugar con otro a la vecindad y miran un gato. Y si el otro también tiene lo mismo que él, agarran al gato y le causan daño al gato. Tienen crueldad hacia los animales. La vida de estos niños se va caracterizando por la violación a los derechos de los demás, por romper las reglas, por la crueldad, entre otras cosas. Y si esto continúa, ya se pasa a los 18 años, ya la ciencia diagnostica a ellos como trastorno de la personalidad antisocial. Es más, antes de los 18, usted ya mira muchos de estos adolescentes en las primeras planas de los periódicos. Aquí en Guatemala es muy común y en todo el mundo, ¿no? Cuando pasan de los 18 años, ya la ciencia los cataloga con un trastorno antisocial de la personalidad o con un trastorno de la personalidad antisocial. Ya usted mira, por ejemplo, los que militan en las pandillas. Esto es en El Salvador se ha hecho lamentablemente. Son más las malas noticias que llegan al mundo del Salvador y no las buenas. Porque entre las malas noticias, el tema de las pandillas en El Salvador. Tristemente, yo no sé al final hasta qué punto el presidente de El Salvador está actuando de la manera más adecuada, porque mucha gente lo elogia por lo que él hace con los pandilleros, pero no se ponen a pensar en los hijos de los pandilleros que están creciendo sin papá. Porque está bien que se castigue la conducta, pero no solamente se tiene que castigar la conducta. Ahí sí que no sé hasta qué punto hayan programas de parte del gobierno que vayan encausados literalmente a trabajar la raíz del problema y no solo a trabajar los efectos del problema, porque al parecer solo se están trabajando los efectos del problema, yéndose a meter a las colonias a cazarlos, ¿no? A cazarlos, y llevándoselos por montones, y por montones, y está bien por una parte, porque eso forma parte del castigo, ¿no? Y la conducta disminuye o tendría que disminuir cuando hay castigo. Pero ¿qué pasa cuando no hay reforzadores positivos o negativos? Entonces, las buenas conductas no se mejoran, no se incentivan. Las buenas conductas, solo se atacan las malas conductas y privándolos de libertad. ¿Y qué pasa con los hijos de estos pandilleros? ¿Con qué odio están creciendo? Y si no se atiende a estos niños con buenos programas que tenga el gobierno, apoyando, por ejemplo, principalmente la labor de la iglesia cristiana evangélica, orientando a los pastores, porque hay que orientar a los pastores, con buenos programas de reinserción social, trabajando desde la psicología clínica, por ejemplo, desde el trabajo social. Si no se está trabajando de manera significativa en esto, solo estamos causando un daño en el país. Porque muchos de los pandilleros de hoy son los nietos, hijos o nietos de los que estuvieron en el conflicto armado. Imagínense qué herencia está quedando en El Salvador, por ejemplo. Y ahora los que vienen, que ahorita tienen 5 años, 7 años, con qué heridas del alma están creciendo, con qué privaciones afectivas están creciendo. Entonces, por supuesto que hay que hacer algo, pero no solo se trata de irlos a agarrar y meterlos a la cárcel, irlos a golpear, ¿verdad? Hay que ir mucho más allá y es la labor de la iglesia. Es la labor de la iglesia. La sal de la tierra somos nosotros, la sal. Si la sal deja de hacer su efecto, todo tiende a la descomposición social. Entonces ya todo esto decía, se convierte, puse este ejemplo solo para ilustrar lo que estaba diciendo, se convierte ya en un patrón de vida. Pero solo para hacer digamos la aclaración, no solamente es el pensar, ellos piensan, ellos creen, ellos sienten, ellos actúan y a ellos se afincan en un patrón de vida y eso ya se convierte en una forma de vida que puede durar lamentablemente toda una vida. Amén, el Señor le bendiga. Perdón, mi hermanita Johanna, continúen mis hermanas. Amén, gracias pastor. Sí, hermanas, es todo lo que dijo
el pastor es así. Es así porque por eso es de que era lo que yo les decía, ¿verdad? El Señor, como nos hemos dedicado solo a orar, ¿verdad? Y a pedir por el esposo. Entonces, bueno, yo les ponía mi ejemplo, ¿verdad? Dios restaura, Dios viene y me envía a mi esposo. Pero si mis hijos no están, si yo no he orado o no he intercedido por mis hijos, ¿cómo lo van a recibir? Mal, ¿verdad? Eso, sí, Dios hace, ¿verdad?, la obra, pero también nosotros tenemos también que interceder porque el corazón de nuestros hijos sea sanado, pedirles perdón por lo que han oído, porque el hecho que nos miran llorar o nos miran tristes, ellos ya empiezan, por culpa de mi papá, mi mamá llora, y empiezan a crecer con eso, ¿verdad? Y cuando nos oyen, no, es que él no nos da nada, entonces involucramos, entonces ya el hijo empieza a decir, no, mi papá no nos da nada, no nos quiere, ¿verdad? Entonces empiezan ya ellos a tener su propio criterio equivocado, ¿verdad? Porque como yo les decía, lastimosamente cometemos el error, bueno, cometo yo el error, ¿verdad? Cometí el error de involucrar a mis hijos, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene quien lo escuche, entonces uno viene y con el hijo mayor, no, es que fíjate que ahora tu papá, y a veces el niño tiene 6 años, lo que yo hacía, entonces ahí nosotros mismas, ¿verdad? Nuestros hijos, como les dije, perdón por lo que voy a decir, pero nuestros hijos se convierten en botes de basura, ¿verdad? Porque ahí les metemos toda la basura. Entonces, ¿cómo van a crecer resentidos, malcriados? Como el pastor lo dijo, ahí sí que en esas palabras, ¿verdad? Y a veces nosotros mismas, por la ira, por el enojo, porque a mí me pasaba, hermanas, yo sé lo que les estoy hablando, que a mí me pasó cuando mis hijos eran pequeños, de tanto que la gente me decía, y como no buscaba del Señor, ¿verdad? De tanto que la gente me decía, yo remataba a veces con mis hijos, les pegaba, era grosera. Entonces uno a veces ahí, ¿verdad? Ahí tira su cólera, ahí tira su enojo, ¿verdad? Yo espero que a ustedes no les pase eso, ¿verdad? Que solo yo haya sido la única en el mundo. Pero eso pasa. Entonces, hermana Lupita tenía su manita levantada y hermana, ¿qué otra hermana era? Hermana Ana. Sí, hermana Lupita. Amén, hermanito. Bendecido día para todos. Hermanita, bueno, 2 cosas. Respecto a lo que acaba de decir de los hijos, y qué hacemos o qué podemos hacer en caso de que sea lo contrario. En mi caso, mis pequeñitos están pequeños, mi niña de 4 años, pero mi esposo es quien le dice, tiene actitud negativa hacia mí y se lo dice a mi hija. Entonces mi niña a veces me dice, o a veces se lo queda y pasan días y ya me platica él, como que le dice que no, que vayan a algún lugar, así, pero sin mamá. Una ocasión me dijo mi hija que yo no soy su esposa, que yo soy su mamá, pero que yo no soy nada de él, ¿no? O que yo soy su padre, más cosas le dice a mi esposo. O por ejemplo, cuando está él, a veces mi hija no me quiere besar. Y pues a veces yo pienso, me ha molestado y o sea que si fuera como él yo haría lo mismo, pero no lo hago, no me nace, no quiero dañar a mi hija, pero siento que a mi hija eso le afecta y a veces ella, lo repito, a veces ella no me obedece. Cuando está él, yo le hablo a mi hija para algo y él nunca le dice obedece a mamá o así. Y entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Eso es por un lado. Y por otro, cuando el pastor estaba orando, yo cerré los ojos para seguir en la oración. Y entonces, no sé si por un momento me dormías o no sé, el caso es que vi a mi esposo acostado en una cama. Estaba acostado como durmiendo. Estaba mi suegro, con mi cuñada y yo, y estábamos escuchando una prédica del pastor. Después,
sentada junto a la cama donde estaba mi esposo y escuchábamos la prédica, y la prédica era respecto a la restauración. Entonces, cuando él escuchaba restauración matrimonial, él como que pone atención, mi esposo, pero algo curioso, yo parecía como que me hacía pipí o algo así, era como sangre, como pipí, pero así muy poquito, y después me desperté. Eso fue cuando el pastor ora. Entonces, no sé por qué, hermano. Gracias, hermana Lupita. Lo que la hermana Lupita dice también, o sea, tal vez también no solo somos nosotros, ¿verdad? Sino la parte contraria, en este caso el esposo de ella. Y a veces no solo influye el esposo, ¿verdad? Sino que también influye la hermana, la mamá, el papá, el abuelito, o sea, los abuelitos, perdón, no la mamá, el papá, los abuelitos, ¿verdad? Los tíos, la gente cercana, que dice, no, en ejemplo, ¿verdad? En mi caso fue también mis hermanas, parte de mis hermanas, porque yo vivía con mis papás. Mis hermanas cuidaban a mis hijos, mi mamá, mi papá, entonces se fueron acostumbrando a decirle mamá a mi mamá y papá a mi papá, ¿verdad? Entonces, también ellos influenciaron en decir, ay, no es que tu papá tal cosa, ay, no es que tu papá, él no es tu papá, porque papá no es el que engendra, sino el que cría, cosas así, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanas, fíjense que yo, desde un poquito antes que me conectara, fue como a las 4 y algo, como 4:20 tal vez eran, el Señor empezó a inquietarme en que yo les hablara, ¿verdad?, más tardecito, sobre qué es realmente la oración y qué es la intercesión. Entonces, aquí es donde entra el papel de interceder, ¿verdad? Si usted no puede hablar porque tiene mala comunicación con su esposo y no le puede decir, ¿verdad? Mira, fíjate que esto le está provocando un daño a nuestros hijos. No le hables tú mal a ellos de mí, ni yo de ti, porque el problema es de los grandes, ¿verdad? Porque papá y mamá siempre van a ver, los hijos no pueden limpiarse y sacar la sangre y decir, bueno, ahora ya no tengo la sangre de mi papá, ¿verdad? Ni la de mi mamá. Acordémonos que en la Biblia, ¿verdad? En la palabra del Señor, Él deja, ¿verdad? Ahí una promesa. Y esa es una promesa que dice, honrarás padre y madre. Ahí no dice, mire, como su papá abandonó a su mamá, su papá no le dio dinero, su papá nunca lo ayudó, no lo honre. No, dice, honrarás padre y madre para que tus días sean largos sobre la tierra, sin importar. Yo, como les decía la vez pasada, y yo se los digo a mis hijos, ya su papá, lo material, pues no se los dio, pero ya les dio todo. El hecho que ustedes llevan su sangre, llevan bendiciones de él. A veces yo les digo a mi hijo, le digo, pucha, tenés como una sabiduría, sos sabio para hablar, eso lo sacaste de tu papá, el buscar de Dios, lo sacaste, o sea, tenés cosas buenas de tu papá, le digo, y tenés su sangre y tenés también sus bendiciones, ¿verdad? Lastimosamente no lo hice de pequeños mis hijos, pero tenemos que empezar a honrar. A veces los hijos, esa es parte a veces de también, ¿verdad? Que dicen, yo me quiero quitar el apellido de mi papá. Ahí eso no podemos permitir, porque esa es una deshonra, ¿verdad? Entonces tenemos que, así como usted, hermanita, y todas las hermanas que puedan, ¿verdad? Y estén pasando por eso, hablar con el esposo y explicarle, ¿verdad? Mira, fíjate que el problema es entre nosotros. Tú vas a ser papá siempre y yo mamá siempre. Entonces tratemos, ¿verdad?, de no involucrar a nuestros hijos para que ellos nos amen a ambos. Y yo en este caso, yo felicito de verdad, hermanita Carlita, no está aquí, pero ella nos ha contado, hermanas, que ella no le ha dicho a su familia, sus papás y su familia, ¿verdad? No sabe que ella está separada del esposo. Ahí ella ha sido sabia, porque entonces nadie le va a hablar a los nenes en contra de su papá, ¿verdad? Ni van a escuchar conversaciones inapropiadas. Y es que un niño hermanos, uno dice, no entiende. Y no, el niño sí entiende, el niño sí capta, el niño sí comprende.
no lo comprende completo, pero sí retiene, ¿verdad? Esas situaciones. Y aquí le decía yo, hermana Lupita, es donde entra la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Y yo se los voy a explicar más detalladamente, pero la intercesión, ahí es la intercesión donde yo ya no pido por mis necesidades, sino que yo vengo y así como usted postrarse, interceder por su esposo para que él cambie esa actitud, ¿verdad? Pedirle, Padre, yo te pido que en este momento seas tú, papito, hablándole, aconsejándole a mi esposo, que él me pueda entender y que él cambie esa, porque nuestro amado Jesús intercede por nosotros, dice que él intercede por nosotros ante el Padre. Entonces ahí Jesús no viene y le dice, Dios, ¿verdad? Padre, yo te pido por mí, mira que hoy me vaya bien, mira que la hermana Johanna lo que hizo, castígala, híjala al desierto. No, ahí Jesús no dice eso. Jesús ahí intercede, dice, Padre, mira a la hermana Johanna, pobrecita, todavía no entiende, ayúdala, Señor, por favor, ten misericordia de ella, no sabe lo que hace, ¿verdad? O sea, ahí es una intercesión, ¿verdad? De pedir a favor de la otra persona. Eso es una intercesión, aparte es una oración. Oración ya es mi necesidad, Señor, yo te pido que hoy lleguen clientes, Padre, mira, tengo que pagar la luz, Padre, no me alcanza para el local. Eso ya es mi oración, ¿verdad? Ya es mi hablar con el Señor, ya son cosas mías, ¿verdad? Pero la intercesión, lo que yo les decía ayer, antier, ¿verdad? Cuando empezamos a interceder por el grupo, no pidamos por nosotros, vamos a pedir en sí por todo el grupo, desde la cabeza hasta los 168 creo que somos, ¿verdad? Aunque muchos no se conectan y nos conectamos, pero pedir por todos, ¿verdad? Porque media vez ya están integrados en el grupo, son parte de, ¿verdad? Entonces pedirle al Señor que les provea, ¿verdad? Alguna manera para que se puedan estar involucrando en las oraciones, ¿verdad? Entonces es ahí, hermanita Lupita, donde tiene que entrar usted a interceder por esas actitudes, ¿verdad? Incorrectas en su esposo. Y sí, pastor. Gracias, hermana Johanna, gracias. Esto que dice hermana Johanna es muy importante, mis hermanas. La oración, la intercesión, lo que usted no puede resolver humanamente, el Señor lo va a resolver. Por eso hay que rogar más al Señor que a los hombres. Usted puede insistir en alguna situación, algún trámite o cualquier situación, hablando de otros temas, ¿no? Insistir en alguna situación. Pero si usted le ruega al Señor, le insiste al Señor por ese trámite, usted al final no va a insistir mayor cosa, el Señor se lo va a dar. Entonces el que ruega más al Señor va terminando rogándole menos a los hombres, a los seres humanos, a la general. Solo voy a decir esto rapidito porque tengo que atender otro asunto y ya me tengo que retirar de la plataforma. Entonces lo que decía hermana Johanna es muy importante, la intercesión. Número 1. Número 2, lo que decía hermana Johanna también. Usted tiene que hablar con él al tener la oportunidad, y aunque no la tenga, usted tiene que crear esa oportunidad. Usted tiene que comunicarse con él. O ponerle un mensaje en el WhatsApp. Mándele un audio y después del audio póngale una frase. Porque a veces no se ve el audio, pero si a un audio se le acompaña una frase, y por favor te pido que tomes en cuenta lo que te estoy diciendo, por el bien de nuestros niños. Entonces a ella le va a despertar la curiosidad y ya va a ir a escuchar el audio, ¿no? Y eso que dijo la hermana Johanna, bueno, esto es un asunto entre nosotros dos, no involucres a nuestra niña en esto, porque según me ha contado esto y esto y esto y esto, tú le dijiste, entonces ahora ella se me está portando rebelde, y al final ¿quién va a sufrir? No vas a ser tú, no voy a ser yo, va a ser nuestra niña, que ya le está sembrando cizaña en contra mía, ya le estás contaminando la mente. Yo a ella no le hablo mal de ti. Si yo me pusiera a hablarle mal de ti, olvídate, cuánto no le diría a ella y te la pondría en contra.
Pero yo no lo estoy haciendo. Yo no le estoy contaminando la mente a ella, porque tú lo haces. Tú crees que estás haciendo un bien, pero le estás haciendo un daño, porque al final yo ya estoy grande, yo ya crecí. Pero ella tiene un futuro por delante. ¿Qué futuro, qué marcas estás dejando en ella? ¿Son positivas al hacer esto o son muy nocivas, muy negativas? Y esto a la familia también, a papá, a mamá, al abuelo, al tío, que no tienen por qué intervenir. Cuando ya saben la situación por la que se está atravesando, pues muchos de ellos, a veces con buenas intenciones, pero hacen más daño que bien. Entonces hay que hablar con papá y decirle: papá, yo te agradezco, pero te voy a suplicar y te voy a agradecer que no le sigas diciendo esto a la nena, porque le estás haciendo un daño. Ella se pone mal, ella se pone triste, y creo yo que no trae ningún beneficio. A veces entienden los abuelos y a veces no entienden. Pues entonces ahí mirad vos cómo la criás, que se va a portar mal criada, que siempre andas defendiendo a ese, así dicen, a ese tu padre, dicen a veces, cuando ya odian al yerno, ¿verdad? Atendiendo a este vago, atendiendo a este holgazán, defendiéndolo, ¿verdad? Defendiendo, y por no ver que es un aquí. Ok, pero decímelo a mí, papá. Yo te escucho, pero no se lo digas a la nena, porque entonces la estás poniendo en contra de él. ¿Y qué tiene que está en contra de él? Que se dé cuenta la clase de papá que tiene. Trate la manera de hablar con el abuelo de la niña, con la abuela, con el tío, y por favor, pídale, así de favor, que no estén haciendo eso, porque al fin y al cabo, mi hermana, son sus hijos. No son hijos de ellos, son los nietos de ellos. Pero ya ellos la criaron a usted para bien o para mal. Ellos no tienen el conocimiento que usted tiene ahora de la palabra del Señor, o el conocimiento que usted está recibiendo de manera frecuente acá en este ministerio, ¿no? Ellos no lo tienen. Y porque no lo tienen es que hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, omiten lo que omiten, callan cuando no tienen que callar. Entonces, esto es para toda la familia, no solamente con el esposo. Y para finalizar, trabaje los pensamientos de su niña, de su niño. No los deje así, porque si usted los deja así, calla y no les dice nada, estos pensamientos van haciendo nido en la mente de los niños. La mente de los niños es como una esponja, todo lo absorben y lo retienen, y lo pueden retener para toda la vida. Y qué bueno que solo lo retuvieran, que ahí quedara. Esos pensamientos generan emociones negativas enfermizas y producen malos comportamientos, mala conducta, y les puede afectar para toda la vida. Así que trabajen los pensamientos. ¿Cómo conocemos el pensamiento de una persona? Cuando la persona habla. El lenguaje es un indicador del pensamiento. Por eso la Biblia dice: probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo usted prueba los espíritus? Cuando usted escucha hablar a los espíritus. O sea, los seres humanos tenemos espíritus, todos tenemos espíritus. No es que usted se va a poner a escuchar a espíritus inmundos, no. Me estoy refiriendo a los espíritus humanos, o sea, a las personas, pues. ¿Cómo usted conoce a una persona? Cuando la persona habla. E incluso con los demonios. El Señor Jesús le pregunta a los que tenían cautivo al gadareno: ¿cómo te llamas? Y le responden: Legión, porque somos muchos. Una sola pregunta y una sola respuesta y nada más. No se va a poner usted a preguntarle: bueno, ¿cómo te llamas? Fíjate, me llamo Legión. ¿Y desde cuándo estás aquí, pues? Pues tengo 1 año. ¿Y quién te mandó? Fulano de tal me mandó. ¿Y por qué le hiciste caso? Porque él fue con un brujo. Bueno, pero ¿y qué? No tenías otra cosa que hacer, pues, porque hay otras personas con las cuales tú puedes ir a tomar posesión. O sea, usted no va a tener una conversación con los demonios, pero sí es importante cómo te llamas, y también es importante quién te mandó, y solamente. Y de ahí a echarlo fuera. Pero no a tener una conversación. Pero vamos, a que aún los espíritus inmundos, ¿cómo conoce usted a un espíritu? Por el nombre, cuando le responde, ¿no? Lo que hay en la mente de ese espíritu inmundo. Lo mismo pasa con los seres humanos. ¿Cómo conoce usted lo que está en la mente de su niña, de su niño? Número 1, por lo que habla, y número 2,
por lo que hace, por la conducta, el comportamiento. Eso dice mucho y a veces más que las palabras. Porque a veces no hablan, no dicen, pero la conducta dice mucho. Entonces, identifique qué hay y luego trabaje esos pensamientos. No los deje así porque van a ser nido. Entonces, bueno, así te dijo tu papá. Sí, mamá dice que vos no sos la esposa, que sos mala mujer, que aquí, que allá. Y, bueno. Entonces, usted escucha primero qué es lo que hay en la mente. Y luego ya empieza a trabajar los pensamientos. No se vaya a poner usted a decirle, bueno, pues el malo aquí es él, porque fíjate que él se fue con otra, y vos no lo sabés, yo no te lo que había querido decir, pero es que fíjate que él no solo tiene una, tiene 3 mujeres. Y también, mira, ni siquiera me ayuda para darte de comer a vos, yo soy la que me va a trabajar. No. Ahí usted le está contaminando la mente a la niña o a su niño. No, usted tiene que desde el amor y desde la misericordia empezar a trabajar esos pensamientos. Mi amor, no es así como tu papá te lo dijo, pero comprenderlo. A veces papá a veces se mantiene muy preocupado y a veces quizá por el trabajo, y bueno, comprende a tu papá que a veces él quizá te dijo, tal vez no se lo entendiste bien, pero mira, tú sabes que aquí, que allá, y usted empieza a trabajar los pensamientos y empieza a hablarle bien de su papá, porque lo que va a esperar su niña y su niño en ese momento es que usted sea igual que él, que usted empiece a hablar mal de él, porque ella quiere conocer quién es la mamá, ya cree conocer a la mamá por lo que le dijo el papá, y ahora quiere la versión de la mamá para saber quién es el papá, y usted ahí tiene que hablar bien del papá, bien, como decía hermana Johanna, mira, tu papá es un buscador de Dios. Por eso es que a ti te gusta orar. ¿Ya te diste cuenta que a ti te gusta orar? Y tu papá porque le gusta orar. Tu papá ora. Tu papá busca a Dios. Tu papá aquí, mira. Y tienes que estar contenta con tu papito. Y conmigo también, porque nosotros te trajimos a la vida. El Señor nos usó para traerte a la vida. Así como usó a mis papás. Y tu papá, mira, tu papá es bueno. Tu papá aquí, tu papá allá. Y usted empieza a hablarle bien a la niña y a su niño de su papá. Y por sobre todas las cosas, mi hermana, y lo último, y cierro con esto, ya mencioné varias cosas que tiene que hacer con su niña, con su niño. Por último, su comportamiento y sus actitudes. Porque si usted dice, mira, que no es así, mira, no, es que dice él que tienes un carácter horrible, no, ¿cómo vas a pensar? Y al ratito ella bota el vaso de la leche en la mesa y usted explota en ira. Mira, que aquí, que allá, que esto. Y empieza usted a discutir y a alegar. Y su otro niñito hace algo y usted empieza a levantar la voz y a tratarlo de lo peor. Y ahí va con el cincho. Y bueno, todo lo que usted dice lo echa a perder con lo que usted hace. Porque lo que usted hace habla tan fuerte, pero tan fuerte, que ya no se escucha lo que usted dice. Repito, lo que usted hace, sus actitudes y su conducta, habla tan fuerte que lo que usted dice ya no se escucha. Es decir, tiene mucho que ver lo que usted hace, porque votan lo que usted dice. Entonces, con su conducta, con su comportamiento, hasta cuando ora y todo lo demás, se va a dar cuenta su niña que no es así como papá lo dijo. Entonces, es importante trabajar eso. Recordemos que la depresión se alimenta de pensamientos y hay depresión infantil. Entonces, ¿por qué muchos niños caen en depresión? Y recuerde que la depresión infantil no se manifiesta solo con tristeza y llanto, se manifiesta con irritabilidad. Usted mira a su niña, a su niño muy irritables, y a esto se le suma que se aísla, que ya no le gusta salir a jugar con sus amiguitas, que ya no mucho le gusta ver las caricaturas que miraba, y se encierra y se ensimisma, y con el ánimo muy irritable, hay que sospechar de depresión. Hay que sospechar en el sentido de que hay que hacer algo, pues. Amén. Solamente eso, mi hermanita Johanna, el Señor les bendiga. Y la otra parte que dijo hermana Lupita, que si no mucho lo llegué a entender, porque como que la señal, o no mucho entendía lo que ella dijo de que escuchaban un video mío, no sé si fue un sueño o fue la realidad, no mucho llegué a entender. Amén, pastor. Buenos días. Fue que cuando usted estaba, yo cerré los
Entonces yo supongo que, bueno, yo vi cuando cerré los ojos, yo creo que me dormí unos minutos o no sé, me desperté porque soñé a mi esposo acostado en una cama y que escuchábamos predicar de usted, pero estaba mi suegro, mi cuñada y yo. Y cuando usted mencionaba restauración, mi esposo ponía atención. Parecía dormido, pero después ya no, y ponía atención así acostado. Y yo me acercaba junto a él y me sentaba como al lado de, como a la cabecera de la cama. Y cuando yo me daba cuenta, parecía que ese pipí era sangre. Muy, Hermanita, perdone, no, cuando yo me daba cuenta, ¿qué dijo? Cuando yo me daba cuenta, ¿qué? Cuando yo me daba cuenta, parecía que yo me había hecho pipí o era sangre. No logré identificar qué era. Y en eso abrí los ojos. Amén. Ahí terminó eso. Sí, fue cuando estaba ahora y ya me desperté y seguí ahora. Amén, amén. Amén. Número uno, la palabra va a traer cambios de conducta en su esposo. Y número 2, usted fue liberada. Por eso el pipí o la sangre. Porque usted fue liberada en la administración que hubo. Amén. Yo no siempre pregunto, hermanas, ¿sintieron algo? Etcétera. O si yo lo percibí en mi espíritu, ¿qué estaba pasando? Muchas veces no lo digo. Solo termino la oración. Y bueno, el Señor sabrá qué fue lo que hizo en cada una de ustedes, mis hermanitas. Y bueno, en este caso que la hermanita lo manifiesta, amén, el Señor la liberó. La liberó porque usted entró en una especie de éxtasis, amén, que usted incluso no logra precisar si estaba dormida o no, fue una visión o fue un microsueño, pero el Señor la liberó, hermana. Hubo liberación ahí en la administración. Amén, hermanita. Y hermana, ya para finalizar, amén, hermanita Lupita, ya para finalizar, las hermanitas que quieran que yo evangelice a sus esposos, mándenme por favor el contacto del esposo. Yo no le voy a decir, su esposa me lo dio, así que tranquila. Yo voy a actuar desde el anonimato con ellos, como estoy trabajando con otros. Entonces me mandan el contacto y yo les voy a mandar a ellos audios, algún video. Obviamente no va a ser un video de cómo restaurar tu matrimonio, ¿verdad? Va a ser un video, por ejemplo, que hable en contra del adulterio, eso sí. Tengo uno que se llama No cometerás adulterio. Entonces, recordemos que la palabra jamás va a regresar vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Imágenes me refiero a fotos con versículos de la Biblia, etcétera. Y lo que se espera es que les despierte la curiosidad y empiecen a platicar conmigo y yo los pueda evangelizar. Así que dejo ahí para quienes quieran. Esto va a ayudar más a acelerar el proceso de la restauración. Así que solo me lo mandan, me dicen bien cómo se llama él, etcétera. Y dónde está viviendo, ¿verdad? Ciudad y país. El Señor les bendiga, mis hermanitas. Gusto de saludarles, que pasen un buen día. Yo me retiro. Amén. Amén, gracias, pastor. Amén. Hermanita.